y la capa de pintura tendría 0,2 de milímetro de grueso. También sería muy difícil ponerle una pintura, una toronja tan delgadita a la pintura. Es muy pequeñita la capa, entonces en proporción a la Tierra, en esa capita es donde se está desarrollando todos los procesos de la vida. Bueno, luego tenemos que la forma, decimos que el día dura 24 horas, pero no, realmente no es así, porque ¿cómo empezaron las primeras personas a medir el día? Bueno, pues de sol a sol, por decirlo así. En el punto en que el sol está más alto sobre el horizonte, empezamos a contar, transcurre el tiempo y cuando al día siguiente el sol vuelve a estar igual, más alto sobre el horizonte, es decir, en el meridiano, está cruzando el meridiano del lugar, entonces decimos que ese es un día. Pero ese es un día solar, en realidad la Tierra no ha dado una vuelta en ese tiempo. La vuelta de la Tierra, el periodo de rotación de la Tierra tarda 23 horas y 56 minutos y algunos segundos, o sea, es 4 minutos más o menos más corto que el día solar. Es el verdadero día, el verdadero periodo de rotación de la Tierra. No podemos basarlo en el Sol, aunque nuestras actividades cotidianas sí las basamos en el Sol. Entonces dice que durante el tiempo en que la Tierra da la vuelta, para que el Sol vuelva a colocarse sobre el meridiano del lugar, realmente la Tierra ya avanzó un poquito en su órbita. Entonces, al avanzar la Tierra en la órbita, para poder ver al Sol en el meridiano tiene que dar un giro extra, que son, no me acuerdo cuántos grados, así un grado más de rotación la Tierra para que el Sol vuelva a tener la posición en el meridiano. Entonces, pues tenemos que hay dos días, el día solar y el día sideral. El día sideral está basado en relación a las estrellas. Cuando una estrella en particular cruza el meridiano, empezamos a contar, y cuando da la vuelta a la Tierra y esa misma estrella vuelve a cruzar el meridiano, ese es el verdadero tiempo que la Tierra tarda en girar. Claro que las estrellas de alguna forma también se están moviendo, pero están tan lejos y el movimiento es tan imperceptible, por decirlo así, es tan mínimo que pues ese grado de error se descarta y se tiene con bastante certitud que un día sideral es eso, cuando una estrella en particular vuelve a pasar por el meridiano del lugar. Bueno, entonces la duración del día solar varía a lo largo del año. ¿Por qué? Porque el Sol, la velocidad del Sol no es constante en su órbita. Nosotros sabemos por Kepler, de la Tierra. Perdónenme. Nosotros sabemos por Kepler, que fue el que sacó este cálculo, que la Tierra cuando está más cerca del Sol va más a prisa y en su punto más alejado del Sol va más lento. Entonces, sabemos que la órbita es ligeramente elíptica, pero tiene esa variación. Entonces, si nosotros nos ponemos a considerar el día solar, entonces no va a tener la misma duración porque eso se está moviendo. Entonces, el día solar medio es un promedio, se basa en un sol ficticio que viaja por el cielo a velocidad constante. Y la diferencia que existe entre el día solar que estamos observando nosotros, de que cuando el sol vuelve a pasar por el meridiano ya es otro día, y el día solar medio, pues no es la misma. A esa diferencia se le llama la ecuación del tiempo y puede tener un error o una diferencia hasta de 15 minutos. Bueno, el eje de la Tierra está inclinado con respecto al plano de la órbita, y esa inclinación, pues aunque la Tierra gira alrededor del Sol, no varía, siempre está apuntando más o menos en la misma dirección. Todos nosotros sabemos más o menos que apunta muy cerquita de la estrella polar. Entonces tenemos que cuando la Tierra está aquí, en esta posición de la órbita, pues al polo norte nunca le da el Sol, por más que gire, siempre está en sombra. Y en aquella posición, pues el polo norte siempre está iluminado por el Sol. Y esto da las estaciones. Cuando se encuentran los puntos intermedios entre estas dos posiciones, pues son los equinoccios. En los equinoccios la sombra pasa exactamente por el polo norte. Entonces el Sol le da a un hemisferio de la Tierra
completamente, y son los equinoccios. Y esto da lugar a las estaciones, ¿verdad? Aquí, en este punto, por ejemplo, el sol, los rayos del sol inciden sobre el terreno más perpendicularmente que sobre estas regiones de acá. Acá los rayos llegan en una forma más oblicua. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un rayo de sol que mida 1 metro cuadrado, tenemos que tiene cierta cantidad de energía que se ha medido. Aquí está medido en watts por metro cuadrado. Y si los rayos inciden perpendicularmente a la superficie del terreno, pues ocupan exactamente 1 metro cuadrado. Estamos tomando 1 metro cuadrado de rayo, ¿verdad? Un rayo que mida 1 metro cuadrado. Pero si el rayo llega a la superficie en una forma oblicua, entonces se desparrama. Es el botón de abajo, Michelle, de los 3 de abajo. Es que no prende el de abajo. El del medio de abajo no prende. Los 3 de abajo. Abajo hay 3 botones. El del medio. Sí. No prende. A ver, préstame. ¿Hay que aplanarle fuerte? Sí. Ok. Entonces, se desparrama en un área mayor. Entonces estos watts por metro cuadrado se convierten en menos watts por metro cuadrado, porque esto ya es más de 1 metro cuadrado. Con 45 grados de inclinación que llegue el rayo, se distribuye en 1.41 metros cuadrados. Entonces, la Tierra aquí se calienta menos que acá. Esa sería la explicación de las estaciones. Muy mala explicación, ¿verdad? Pero bueno. Entonces tenemos que el patrón de estaciones no es siempre el mismo. A lo largo de los miles y miles de años va cambiando. ¿Por qué va cambiando el patrón de las estaciones de la Tierra? Por unos ciclos que Milankovitch describió o propuso, ¿verdad? Y se debe, por ejemplo, a que la excentricidad de la órbita de la Tierra a veces es muy elíptica, por decir muy, nunca llega a ser muy elíptica, pero llega a ser más elíptica de lo que es ahorita, y a veces es menos elíptica de lo que es ahorita. Y esta variación de la excentricidad de la Tierra no es constante, puede variar entre 100.000 y 413.000 años. No es constante, pero varía. Se debe a muchas cosas, a perturbaciones de los planetas mayores como Júpiter, también Venus influye, la misma Luna en la excentricidad de la Tierra. Entonces, como las posiciones van variando, por eso esto varía. Y luego tenemos la precesión de la Tierra, en el que el eje de rotación apunta hacia un punto, pero va apuntando a diferentes puntos y hace como el cabeceo o el bamboleo de un trompo que ya se va a caer, que está girando. Y a este movimiento de la Tierra se le llama precesión. Este sí tiene un ciclo más o menos, no son 26.000 años, se acepta que sean 26.000 años, pero también varía ligeramente. Es una variación parecida a esta, pero es más regular. Se dice en general que son 26.000 años en que esto apunta. Entonces, esto influye naturalmente en la forma en que los rayos del Sol inciden más o menos perpendicularmente sobre diferentes partes de la Tierra. Y por último, la inclinación del eje terrestre. Este periodo de que se inclina más y se inclina menos dura 41.000 años y va de 21.5 grados a 24.5 grados. Ahorita actualmente tenemos más o menos unos 23 grados y medio de inclinación. Entonces todos estos factores hacen que las estaciones de la Tierra no sean un patrón constante. Y a esto se deben las glaciaciones. Las glaciaciones son periodos en que la Tierra se enfría demasiado por conjugándose todos estos factores. Y esos enfriamientos de la Tierra, esas glaciaciones duran aproximadamente 100.000 años. Y luego tenemos
periodos entre las glaciaciones de aproximadamente 15.000 años. Nosotros estamos ahorita en uno de esos periodos interglaciales. ¿Algún comentario, Luis, o algo? Porque yo aquí estoy muy inmenso en esta explicación. Nada más los tiempos, no estoy seguro que sean... Bueno, y el otro es que no nada más... yo tengo el dato, ¿eh? Que según recuerdo, no nada más es que ocurra esto, sino que la geografía de la Tierra por el movimiento continental, no, claro. En la época de los dinosaurios, por ejemplo, no había glaciaciones, aunque habían estas variaciones en la órbita de la Tierra, pero era porque los continentes estaban distribuidos diferentes. O sea, se requiere que los continentes tengan cierta distribución, que por ejemplo una de ellas es que estén la mayoría de la Tierra cargada hacia un hemisferio, como está ahorita, que están la mayoría de los continentes en el hemisferio norte, para que se den esas glaciaciones también. Ok. Es una cuestión ahí de muchos factores las que están incluyendo. Pero ese dato de los 100.000 años y los interglaciales en 15.000, ese sí lo tengo de muy buena fuente. Te lo voy a pasar. 41.000 años, ¿qué significa de que está cambiando? Que a veces está muy inclinado, pero llega a un máximo de inclinación. Y a veces está menos inclinado y llega a un mínimo. Un ciclo completo de llegar de un mínimo a otro mínimo tarda 41.000 años. Yo tengo un comentario, por ejemplo, con la precesión, parece muchísimos años, no 26.000, pero se pueden ver. ¿Mande? Pero se pueden ver en el telescopio, por ejemplo, cuando uno lo está alineando, los telescopios polares tienen una escala con el error de precesión. Claro. Distribuido en 10 años. Porque de hecho, dentro de ese movimiento circular que hace aquí, Es una fracción de grado, pero el telescopio viene calibrado por el año que lo vas a usar. Y es por el efecto de la precesión, y son muchísimos años, pero sí lo alcanzan. pero esa calibración, más que el efecto de la precesión, es otro movimiento superpuesto a que se llama nutación. O sea, si nosotros vemos que esta es la proyección de la precesión entre las estrellas, que a veces está en Tubán y a veces cerca de la polar y eso, ese movimiento realmente es ondulado. Ese movimiento es ondulado, eso se llama nutación. Y yo creo que ese movimiento, esos cambios debidos de posición del eje del polo norte celeste, debidos a ese movimiento, que trae el ajuste de los telescopios, se debe más a la nutación que a la precesión, aunque en realidad pues, es parte del movimiento de precesión, pero la precesión, como te digo, la trayectoria que describe en el cielo estrellado, la precesión terrestre, el eje, la proyección del eje, no es un círculo, en realidad es esto, onditas en ese círculo. De hecho, ese cambio también lo podemos ver en la historia, o sea, en la historia del hombre ya se ha visto de que también afecta la estación donde ocurre el punto en el cielo, donde es el equinoccio de primavera. En la época de los egipcios era en Tauro, en la época de los griegos fue luego en Aries, y por eso todavía se le sigue llamando el primer punto de Aries, y ahora es en Piscis. Y alguien les malinformó a los hippies en los 60s que ya iba a estar en Acuario y empezaron con la era de Acuario y no sé qué, cuando eso va a ser hasta el año 2600. Exacto. Ya casi. Sí. Ya quería llegar primero. Pequeño detalle. Con un toquezón. Con 600 con un toque. La Tierra la estructura de la Tierra es como sigue, ¿verdad? Primeramente tenemos, aquí está el dibujo muy feo, pero pues ya no lo pude mejorar ni nada porque no había tiempo, nomás le puse letras en español. La división, no sé si la alcancen a observar, aquí, esto es la corteza. Se divide en corteza de los océanos y corteza continental. La corteza oceánica tiene un espesor que va entre los 5 y los 11 kilómetros, con un promedio de 7 kilómetros. Entonces la corteza oceánica es bastante delgada, diría yo, que es bastante delgada. Y la corteza rígida, la corteza continental, tiene espesores que van entre los 20 kilómetros como mínimo y los 90 kilómetros, como por ejemplo en el punto donde se encuentran los Himalaya, pues ahí son 90 kilómetros de espesor en la corteza. Y luego tenemos una capa que ya pertenece al manto
Una cosa es la corteza, que es esto, y luego el manto, que va de aquí hasta aquí. El manto está formado por silicatos y se divide en una parte que se llama litosfera, astenosfera y el manto interior. Esta parte de aquí, la astenosfera, es una parte plástica, no es precisamente líquida, pero es moldeable, es como, digamos que tendría la consistencia de la plastilina. El manto interior es rígido. Y el manto, todo esto está formado por silicatos. La litosfera está formada principalmente por rocas graníticas y basálticas. Luego tenemos un núcleo que tiene dos partes. Un núcleo exterior que está fundido de metales, de hierro, de níquel, algo de azufre principalmente, y un núcleo interior. La corteza está partida, no está continua, ahí tiene quebraduras o cuarteaduras. Entonces, las regiones de la corteza terrestre que están comprendidas digamos que están limitadas por una cuarteadura, se llaman placas. Esta, por ejemplo, se llama la placa de Nazca. Y son cuarteaduras que ocurren en la corteza terrestre. Aquí están más o menos graficadas. Aquí estamos viendo que hay una placa que es la placa de la India, y esta que viene siendo la placa australiana. En realidad estas dos placas se fusionaron hace muchísimo tiempo y ahorita funcionan como una sola placa. Y ahorita vamos a ¿Dónde se producen los terremotos, las placas tectónicas? Sí, en el acomodo. A veces se deben a la actividad sísmica, pero por lo regular se deben a las placas tectónicas, al movimiento, ¿no? Entonces tenemos una cuarteadura muy grande que corre a lo largo de todo el Atlántico. Entonces el material fundido del interior de la Tierra está saliendo, por decirlo así, o sale por esa cuarteadura y forma una cordillera o una elevación en el lecho marino que se le llama la cordillera mesoatlántica, creo. Es que lo leí en inglés, no sé cómo se dice en español. Pero bueno, aquí esa cordillera se está formando y está saliendo el material fundido y está expandiendo el lecho del océano Atlántico. El océano Atlántico se está ensanchando porque está saliendo material por esa grieta y se está ensanchando. Pero como la Tierra no está aumentando de tamaño, entonces ocurre en alguna otra región, por ejemplo, aquí, donde esto sería Sudamérica y esta sería la placa de Nazca, resulta que como Sudamérica está siendo empujada por el océano que está del otro lado del Atlántico, estas dos placas están en colisión y esta placa se está hundiendo. La placa oceánica esta de Nazca se está hundiendo por debajo de la placa de Sudamérica. Y a este fenómeno aquí se llama subducción de la placa. Se está hundiendo un poquito. Realmente es un movimiento muy lento. El océano Atlántico se está ensanchando en 2 centímetros cada año nada más. Son 2 centímetros. Entonces se está ensanchando el océano Atlántico, y el océano Pacífico se está reduciendo de tamaño. Bueno, entonces sería la subducción, la expansión del océano, la primera, la subducción. Y otra cosa que ocurre, por ejemplo, en esta placa, la indoaustraliana, que vendría siendo esto de aquí, todo esto que está actuando como una sola junto con Australia, porque se fusionaron, como les comentaba hace rato, está chocando con la placa euroasiática. Entonces, como las dos placas son bastante gruesecitas, porque son placas continentales, no son oceánicas, entonces la subducción es muy pequeña, la que está ocurriendo aquí, y el resultado de esto es que se está elevando el terreno sobre la placa euroasiática y pues ha ocasionado la formación de los Himalayas. También del otro lado del mar, este mismo fenómeno está ocasionando que las islas de Japón estén
subiendo. Bueno, en cuanto a las temperaturas, decimos que cerca de la superficie la temperatura se eleva 3 grados por cada 100 metros de profundidad. Pero esa tasa de calentamiento, conforme nos vamos profundizando en la Tierra, va siendo cada vez menor. Y a unos 150 kilómetros de profundidad, la temperatura de la Tierra es de 1100 grados centígrados, más o menos. A 650 kilómetros tenemos ya un aumento de la temperatura que llega hasta los 1900 grados centígrados. A 2900 kilómetros, 3000 grados centígrados, y entre 4000 y 5000, los autores dan cifras muy diferentes, pero todas oscilan entre estos dos valores, ya en el centro de la Tierra, que lo tendríamos a esa profundidad. Entonces la Tierra está caliente y realmente no se está enfriando, porque en el núcleo existen minerales radiactivos, como son el uranio, el torio y ciertos isótopos del potasio, que en ese proceso de estar emitiendo radiactividad calientan. Entonces el calor se mantiene de alguna forma y la Tierra no se está enfriando. Se va a enfriar cuando la radiactividad se acabe, pero se calcula, hay también variedad de opiniones ahí, pero todas andan alrededor de 10.000 millones de años. Cuando los elementos radiactivos cesen su actividad radiactiva y se transmuten en otros elementos, por ejemplo el uranio se hace plomo, creo, ¿no? Sí. Entonces cuando cambien ya y se hace la actividad radiactiva, entonces la Tierra se va a empezar a enfriar. Pero imagínense, 10.000 millones de años, pues ya el Sol, ya no sé qué hubiera ocurrido con el Sol. Ya nos habrá tragado probablemente. Entonces, aparentemente la Tierra, hasta que no tenga fin en cuanto a la vida o su estructura actual que tiene por causa del Sol, pues va a seguir igual de caliente, no se está enfriando. Si no fuera por el Sol, a los 10.000 millones de años se acaba la radioactividad y entonces se va a enfriar como cualquier objeto que está caliente y lo deja uno y se enfría más o menos tarde o temprano porque llegue frío. Pero por lo pronto no. Nada más aclarando, como sea, eso es enfriamiento en el interior. Si el sol lo apagas, pues la parte exterior sí queda bien fría, como, no, claro. como Plutón o Claro. Vas a quedar real. Estamos hablando Pero el interior está calientito. del calor que conserva. Y de hecho los materiales que forman la litosfera y esos son muy buenos aislantes del calor. Estábamos leyendo eso de que por eso el calor se mantiene y no nos quema el terreno, porque es un aislante, como esos vasos del supermercado que está el café ardiendo y uno los puede agarrar perfectamente. ¿No comercial? No, en el noticiero Accionista. muy bueno. Bueno, Pero tenemos que el campo magnético de la Tierra no se sabe en realidad cómo está generado. Eso es un hecho, no se sabe. Con seguridad no forma parte del conocimiento científico. Se cree que está ocasionado por los metales fundidos del núcleo, de la parte exterior del núcleo, de la parte líquida, que en su movimiento producen el campo magnético. Es muy probable que así sea, pero no está comprobado. Entonces tenemos que, como todo buen magneto o imán, la Tierra tiene unos polos. El polo sur magnético pues es el que está en relación con el norte de la Tierra. Y el polo norte magnético es el que está cerca del polo sur. No se corresponden precisamente los polos geográficos y los polos magnéticos. El geográfico pues se corresponde con el eje de rotación de la Tierra. Y el magnético pues no es así. El magnético no siempre está en el mismo lugar. A veces está en un punto, a veces en otro. Se mueve lentamente, pero se mueve. Y ese movimiento del polo submagnético que se llama la declinación magnética, ese sí tiene muchas implicaciones, o tenía hasta hace pocos años, por ejemplo en la navegación aérea y marítima. Había cartas que se publicaban cada mes de cuántos grados de declinación iba a estar el polo sur, el magnético con respecto al geográfico. Ahorita pues ya con los nuevos adelantos ya no se hacen esto. Ya no se basan las gentes para navegar por el magnetismo terrestre, ¿verdad?
Entonces la Tierra, hay evidencia fósil magnética que viene de cuando el magma fundido se solidifica, le queda la huella, porque sus moléculas, no son moléculas, sus átomos de hierro o de los metales que contienen, se alinean conforme estaba el campo magnético en esa época en que se solidificó el magma. Entonces en las piedras volcánicas hay una huella que se puede estudiar de cuál era la dirección que tenía el campo magnético en esa época. Entonces vemos que el campo magnético de la Tierra, a través de estos estudios también, no es constante. Ahorita de hecho el campo magnético está disminuyendo en intensidad, y si sigue en ese ritmo el campo magnético de la Tierra se desaparecería en el año 4000. En el año 4000 se quita, pero es muy probable que antes de que el año 4000 llegue vuelva a agarrar energía, por decirlo así, vuelva a reactivarse o vuelva a potenciarse el magnetismo terrestre, porque esto ha ocurrido muchas veces en el pasado. Por ejemplo, en los últimos 85 millones de años, el campo magnético de la Tierra ha desaparecido al menos unas 200 veces. Y vuelve a aparecer con la misma polaridad o con la polaridad invertida. Pero no tiene un patrón tan exacto o casi exacto, porque tampoco el Sol es tan exacto, pero como el Sol es muy exacto, tiene un ciclo muy bien definido, con ciertas variaciones, pero la Tierra no, la Tierra es muy errática en cuanto al ciclo del campo magnético de la Tierra. Bueno, y también para que no se espante la gente, no se conoce que haya habido una extinción masiva ocasionada por esos cambios en el magnetismo terrestre. Porque con lo de los mayas y el 2012 decían que se iba a invertir el campo magnético y no sé cuántas tarugadas y pues no. La última inversión. Bueno, el campo magnético de la Tierra tiene una acción protectora en general de las formas de vida sobre la Tierra. Tenemos que el campo magnético de la Tierra, llamado magnetosfera, se extiende en dirección al Sol aproximadamente unos 10 radios solares. Aquí está exagerado, pero eso es un dibujo de la NASA. Y el dato que yo les doy de 10 radios solares también tiene su referencia muy autorizada, pero no encontré otro. Son 10 radios solares a donde llega la magnetosfera en dirección al Sol, y luego tiene una cola, no es redondo, sino que lleva una colita, como un cometa, y en la parte contraria al Sol se extiende hasta 60 radios terrestres. Aquí son 10 radios terrestres y allá 60 radios terrestres. Y el campo magnético de la Tierra la protege del viento solar, de las partículas cargadas del viento solar, que si no fuera por el campo magnético de la Tierra, pues tendría un efecto muy deleterio sobre la vida. Se sabe que el campo magnético de la Tierra ha desaparecido en periodos en los cuales ya había vida en la Tierra, y la Tierra no desapareció. O sea que puede haber algunas formas de vida que soporten la radiación solar directa sobre la Tierra. O la otra es que la atmósfera También más blindaje de lo que se cree. Exacto. Pero se supone de que la magnetosfera nos protege, sí, más que la atmósfera. Sí, pero te digo, como tú mismo lo dijiste, que ha habido 200 inversiones por lo menos, Sí. y no ha habido 200 extinciones masivas. Se conoce nada más como unas 5 o 6. Entonces, no se espera que ocasione una extinción masiva si ahorita se llegara a apagar el campo magnético. No, pero no sería una extinción masiva, pero sí muchas especies. Sí, habría afectaciones, empezando Muchísimas. con la navegación, porque ya no habría brújulas. Porque lo que estábamos viendo también era que, pues digo, sí iba a tener un efecto negativo, obviamente, sobre muchos seres vivos, muchos morirían, pero no totalmente de que se acabara la vida. Muchos pájaros vuelan precisamente viendo el campo magnético de la Tierra. Para invernar. Así Sí, es. cierto.